Bienvenidos a la segunda videotutoría de operaciones bursátiles relacionado con el tema clasificación de los títulos valores del sector público. ¿Cuáles son las características de los valores como activos financieros? Representan derechos para su tenedor, ya sea de carácter patrimonial u obligaciones. Son traspasables y por ende se pueden negociar y se les puede asignar un precio en el mercado de valores. Como son susceptibles de negociación, adquieren la cualidad adicional de liquidarse antes de su vencimiento y representan una inversión generadora de un rendimiento y por lo tanto se les puede asociar con distintos tipos de riesgo. Dentro de los instrumentos que encontramos en el sector público están los instrumentos de política fiscal, que son los emitidos por el Ministerio de Hacienda como deuda para el financiamiento del déficit fiscal. Además, el Ministerio de Hacienda también crea instrumentos que fungen como incentivos fiscales para diversas actividades. Pueden estar respaldados por un presupuesto nacional. Para empezar, dentro de los instrumentos de política fiscal, vamos a ver los bonos de deuda bonificada. Son aquellos valores emitidos como una fuente alternativa de recursos para subsanar los déficits fiscales y creados en virtud de la aprobación de una ley de presupuesto, ya sea presupuesto ordinario o presupuesto extraordinario. Como se requiere una aprobación legislativa para su creación, tales instrumentos presentan condiciones poco flexibles en cuanto a los plazos de inversión, las tasas de interés y la periodicidad de pago. Debido a esto, se posibilitó la creación de una estructura de deuda estandarizada. Los bonos de decreto son otros instrumentos de política fiscal. Son instrumentos colocados por medio de la Bolsa de Valores y se conocen como títulos de propiedad sobre bonos de deuda interna o BDI. No cuentan con el respaldo de una ley de presupuesto como es el caso de los BDI y están respaldados por distintas emisiones físicas custodiadas en las bóvedas del Banco Central. Eso sí, existe una condición de que nunca pueden exceder el saldo de BDI en custodia. Otro instrumento de política fiscal son los bonos de deuda externa, que requieren un espacio en el presupuesto nacional. Se emiten en el exterior, es decir, fuera de los mercados locales, y requieren un trámite legislativo porque constituyen deuda soberana del país con el resto del mundo. Por lo general, sus características de plazo, montos y tasas son estandarizados, pues tales emisiones se colocan en los mercados internacionales. Uno de los instrumentos de política fiscal son los instrumentos que ofrecen incentivos fiscales, es decir, instrumentos que han sido comercializados como incentivos fiscales mediante la generación de coberturas tributarias. Uno de ellos es el certificado de abono tributario, que nació con el objetivo de promover las exportaciones no tradicionales a terceros mercados. También encontramos el certificado de abono forestal, que tenía como propósito el procurar una agresiva campaña de reforestación y de freno a la degradación de la riqueza forestal del país. Otro de los instrumentos del sector público son los instrumentos de política monetaria, emitidos por el Banco Central, y cuyo objetivo es poner en práctica las acciones orientadas al cumplimiento de los objetivos de política monetaria y recomponer la estructura de la liquidez de la economía, mediante el intercambio de activos líquidos, como el dinero, por otros activos menos líquidos, como los títulos valores, y de esta forma mitigar las presiones inflacionarias. Dentro de los instrumentos de política monetaria emitidos por el Banco Central encontramos las operaciones de mercado abierto, cuyo objetivo es la gestión de la política monetaria en favor del control monetario, por medio del ajuste de las tasas de interés del mercado, más que la afectación de la cantidad de dinero. Está también el bono de estabilización monetaria, que es un esfuerzo adicional a las operaciones de mercado abierto y que implican colocar valores en el mercado de valores organizado. Y por último, los mecanismos de posposición de pagos, que son emisiones con el propósito de cancelar compromisos previos y de mitigar su impacto inflacionario.
Como ejemplo de estos mecanismos encontramos la conversión de la deuda externa, la liquidación de exportaciones a Centroamérica y la conversión de la presa de divisas. Muchas gracias.